Hola, jovencitas. Hola, Hola, Elena. buenas Mónica, tardes. ¿cómo Hola. estamos? Otra ¿Qué semana tal? más y que Dios nos protege, Elena. Que Dios nos ampare, nos agarre confesados, bendecidos y todo lo demás, porque dígame, ¿quién nos ampara si no es nuestro divino creador? Porque así como el policía debería darnos seguridad también, no nos da seguridad porque también se vuelve parte de un crimen. Entonces, ¿quién nos protege a todos los hondureños? Y no solamente de nuestra edad, ¿quién protege a los niños? Lamentablemente durante este gobierno no tuvimos una primera dama y bueno, por ahí hay un primer damo que podría ser, pero realmente es quien gobierna. Entonces creo que en ese gobierno hizo mucha falta esa figura de tener una primera dama que se preocupara por los niños, porque si no protegemos a nuestros niños, ellos van a ser más adelante nuestro futuro. ¿Y qué es lo que está pasando? Lamentablemente está dándose en realce la violencia, lamentablemente. Entonces, ¿quién nos protege a nosotros? Y cuando el gobierno no se preocupa por nosotros, porque ellos andan 10 policías escoltando a un funcionario, ¿quién le va a hacer daño a un funcionario? Si el que nada debe, nada teme, y eso está más que claro. Entonces, ¿quién nos protege a nosotros cada vez que salimos de casa? No, nadie nos protege. Entonces, y también, ¿qué pasa con el gobierno? El gobierno va detrás de todas aquellas personas que no comparten su propia ideología. Entonces, ¿qué? En un caso en específico sí puedo decir que a mi criterio considero que es una persecución, una intimidación quien le están haciendo a una mujer que utiliza el micrófono o los medios de comunicación para hablar, para manifestarse. ¿Y qué es lo que están haciendo? La quieren reprimir, la quieren callar y eso no es justo. Realmente la violencia hoy en día está en alza. Entonces, ¿usted ha escuchado algún candidato que le dé propuestas claras para mejorar la situación de seguridad en el país? Esto quiero que hablemos más adelante y por favor déjenos sus comentarios, sus opiniones sobre lo que está pasando. Bueno, Mónica, y te doy la bienvenida al Rodrigo Verso, porque no podemos seguir navegando con bandera de pendejos en este país, ni nos podemos seguir haciendo los pendejos. La crisis es enorme, la crisis está amenazando con comerse nuestro sistema de libertades, nuestros derechos civiles, hasta el oxígeno que respiramos. La dictadura acecha. Y ya no es tiempo para que estemos poniéndole otro nombre a las cosas. Hay que llamar las cosas por lo que son. Y cuando estamos culpando a alguien de alguna acción en específica, decir la acción, mencionar qué tipo de delito es, basado siempre en las leyes, y decir el nombre de la persona. Ya no podemos tener miedo. Si el poder, con toda la maquinaria del Estado, en el PLR, no tiene miedo de arrollar nuestros derechos, ¿por qué vamos a tener miedo nosotros, como ciudadanos, de decir las cosas como son? Pierde el miedo. Que no le valga a la democracia. Yo se lo recordaba la vez pasada. Estamos viendo una serie de acoso y de intimidaciones, ya no solo contra Cosette, ahora contra cualquier opositor. Y además, paralelas en absolutamente todo, comenzando por una comisión permanente ilegal en el Congreso Nacional. Y bueno, saben ustedes que don Mel Zelaya Rosales, quien es el dueño de Libertad y Refundación y por ende todo su partido, quieren ganar a la fuerza o a las balas. Pues hoy el general Rubén Hernández y el jefe de la policía, el secretario de Seguridad, don Héctor Gustavo Sánchez, los dos se le han cuadrado al partido de gobierno. Y nos están vendiendo la falsa idea de que todos tranquilos vayan a votar, que el voto es sagrado, que miren que no les va a pasar nada. ¿Le creemos al ejército y a la policía? ¿Podemos creerle después del acoso que ha efectuado don Roosevelt Hernández a las consejeras del CNE? ¿Podemos creerle al jefe de la Policía Nacional, que es el secretario, después del acoso a funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral y a la diputada Maribel Espinosa? Pues eso lo vamos a analizar hoy. Pero antes también debemos de reflexionar sobre nuestro nombre. Nuestro nombre no es casualidad, ni es un insulto. Es que aquí estamos para expresar sorpresa, protesta, disgusto o rechazo. Así que ya no nos puede seguir valiendo verga, señores. Les guste o no les guste. CAFU. Estamos en un país tan vulnerable que cualquiera atenta con la vida de cada uno de nosotros. Antes de iniciar con el tema en general, quiero contarles y por qué lo traje yo a la mesa. Recordemos que para nosotros en noviembre se conmemora a los fieles difuntos. Yo anduve
en 5 cementerios, podría decir, me sorprendió no ver seguridad, ni de la Policía Nacional, ni de la Policía Militar. Y de hecho me sentí intimidada en algún momento, porque cuando andaba buscando una tumba en específico, en eso sentí como un acoso. Volteé a ver para atrás y vi a un hombre. Y dije, ¿qué hago? Sentí miedo, sentí temor. Pero después apareció mi hermano y sentí la seguridad. Entonces, traigo esta reflexión porque se supone que, vaya, el cementerio general está en una zona tan conflictiva que ahí tenemos un ser querido, pero vamos para estas fechas porque se supone que la Policía Nacional, la Policía Municipal y la Policía Militar nos van a garantizar seguridad. Lamentablemente, este año yo no vi eso en los cementerios que yo recorrí. Y fue el 1 de noviembre, para ser clara, porque no estoy mintiendo. Son los hechos que yo estuve en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué está pasando cuando se supone que nosotros vamos a recorrer un determinado ciudad, determinado evento y la policía no nos brinda la seguridad? Entonces estamos al acecho a la violencia, a quienes hoy por hoy están y dicen dar seguridad, porque es lamentable ver donde se supone que hay un operativo o una presencia policial, militar o incluso municipal, y vemos lamentablemente cada vez más frecuente a policías agachados. Tal cual, con el teléfono en mano. Podría grabar, pero creo que cometería un delito si voy manejando y veo a los policías y decido grabarlo. Entonces yo también soy parte de ese delito. Entonces, quiero que veamos un poco este video donde lamentablemente hasta la propia Policía Nacional no es hoy quien nos brinda seguridad. Vemos varios titulares de medios que se han dado a raíz de todo este año en general. Cómo los policías, hasta ellos mismos fueron acusados en un delito por extorsión. En un año atrás también un policía iba en una persecución, disparó contra un menor de 16 años que le cobró la vida, y se supone que hoy por hoy estos policías van a pagar al menos 18 años por este crimen. También vemos situaciones como el delito como tal, como una persona que viene y sigue siendo reincidente, comete un delito, luego vuelve y comete otro delito como el que nosotros vemos acá, pero queda evidenciado en cámaras de seguridad. Pero allá, ¿qué es lo que está pasando? Va a seguir continuando. La persona que comete el crimen lo va a seguir haciendo. Esta persona dice, es que no tenía oportunidad laboral, es que no es una justificación venir y decir que porque no encuentro trabajo se me hace más difícil, más fácil ponerle el balde a una persona, porque popularmente nosotros en la calle así lo conocemos. Entonces, podemos tener cámaras de seguridad donde sea que haya, pero ¿dónde está quienes nos deberían de garantizar un país seguro? Podemos ir a otros países donde realmente hay seguridad, se puede sentir en las calles aquel ambiente de tranquilidad, pero hoy no. Hoy en cualquier lado somos presa fácil para delincuencia. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestras autoridades se pelean entre ellos, que si brindamos, que si damos estadística, pero las personas que caminamos día a día por la calle no sentimos eso. Salir tarde de trabajar o en la mañana representa un riesgo latente. Y otro problema que hay, este es en el tema de seguridad, pero ¿cuál es en el tema de justicia? El debido proceso. Así como hay quienes, pues lamentablemente primero están 2 años en prisión preventiva, porque la prisión preventiva son 2 años, pero hay unos que incluso están 5 años en prisión preventiva y todavía no hay una sentencia. Entonces, aquellas personas, porque recordemos que también en el debido proceso, toda aquella persona es catalogada como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Como podemos ver estos titulares que son cada vez más alarmantes, como los criminales vienen y vuelven a cometer el delito, como lo mencionaba antes. Estuvieron en la cárcel, salen y vuelven. Miren, aquí hay un hondureño que porque le molestó, que porque una moto le rebasó, disparó contra las 2 personas que iban, y eso cobró la vida de una mujer, una joven de 21 años. Entonces, no podemos hacer justicia con nuestras propias manos porque sentimos cólera. No hay peor arma que en una discusión tener un arma de fuego, porque eso cuesta la vida, pero hay justicia, hay seguridad en Honduras, hay selectivamente, podría decir yo, porque y otro problema que tenemos nosotros los hondureños es que a mí me asaltaron, pero yo no tengo tiempo, voy a ir a hacer la denuncia, pero yo no tengo tiempo para ir a los juzgados. Entonces esa persona queda absuelta de ese delito. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad era ir a los juzgados, pero no fui, 1, por tiempo, 2, por temor que esa persona pudiera atentar contra mí o contra mi familia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No se nos está garantizando ni seguridad, ni tampoco un debido proceso penal en los actos que ya se han cometido, que solo vemos los titulares, reflexionamos, sentimos empatía por aquellas personas, pero hasta ahí llegó. Y cuando
cómo lo vemos, y hay quienes sí denuncian de una manera bastante atrevida y sin temor, como es el caso de la diputada Maribel Espinosa, que ella vio algo sospechoso, se lo hicieron saber, ella puso la denuncia, y claro, la denuncia no solamente se hace a través de X o cualquier red social, ella vino y puso la debida denuncia también contra el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, diciendo lo que a ella le estaba pasando, e inclusive a la Policía Nacional, por la cual vemos en este video a la policía ver, y que ella misma se queja por el accionar, cómo actuaron, como que parece que ellos mismos se conocieran en la calle, y esto porque ella vino y no tuvo temor de callar, habló y dijo: siento sospechoso un movimiento fuera de mi vivienda, necesito que vayan. ¿Y qué? Solo vimos esto. Y entonces, para que ella explique cómo ella se sintió, porque muchos ciudadanos se sienten de la misma manera, vea las declaraciones. Lo considero un acto intimidatorio de este gobierno. Desde las 11 de la mañana, yo no estoy en San Pedro Sula, y desde las 11:30 de la mañana llegaron a mi oficina a vigilar con vehículo encendido, igual en mi casa que está muy cerca de mi oficina, y fueron y se estacionaron, pero nosotros tenemos un sistema de cámaras. Y hay cantidad de testigos que los vieron desde las 11:30 de la mañana. Yo me encontraba en una reunión y ellos empezaron a llamarme con carácter de urgente a las 2 p.m., pero yo estaba en una reunión sin mi teléfono. Al salir de la reunión, que eso fue como las 5 de la tarde o un poco antes, me comunico y me dicen: aquí estamos sitiados. Y ya habían puesto la denuncia, habían ido los policías, solo conversaron con ellos, incluso se ve que descarga el arma el policía, se le cae un proyectil, lo recoge, se lo entrega y se va, y no nos informa de nada. Mis colaboradores en la oficina fueron nuevamente a la policía, y allá el fiscal les dijo: mejor aquí no, porque esto es una cuestión contra la policía. Entonces también tenemos en las cámaras cuando el otro vehículo, el blanco que se ve ahí en fotografía, se va, y la patrulla se fue atrás de ellos. Bien. Pareciera que se conoce. Pareciera que se conocen, quien anda melodeando con la Policía Nacional. Así realmente, entonces, ¿quién nos protege, Mónica, cuando inclusivemente ni siquiera la viceministra de Seguridad, pues, Rodrigo Javier, tiene seguridad? Porque hay ahí una controversia entre la Policía Nacional y Policía Militar. Ella es viceministra de Seguridad, pero ¿quién la protege? Alto, antes de que vayas a agarrar la guitarra. Alto. Gustavo Sánchez dijo que habían averiguado sobre la denuncia que puso la diputada, y que resulta que estos agentes estaban ahí como parte de una investigación criminal. Encubierta, y que no podía revelar información. Y que aparte es un espacio público, así que eso fue lo que dijo. Solo lo dejo como constancia, ¿verdad? O sea que usted puede denunciar que siente que está siendo vigilado, y le pueden salir con una respuesta de este tipo, o sea que no espere que le vayan a dar alguna explicación. En 2023 ocurrió la masacre en la Penitenciaría Nacional para Mujeres en Támara, en Penfas. Después de ese evento, la presidenta Xiomara Castro destituyó de la comisión interventora de Penfas a la viceministra, a la vicesecretaria Yulisa Villanueva, a la subsecretaria Yulisa Villanueva, pero permaneció en el puesto. Ahora, en diciembre de 2023, la doctora Villanueva fue objeto de un atentado. El secretario de Seguridad le había pues removido gran parte de su escolta, y la viceministra o subsecretaria, como usted le quiera llamar, pues andaba prácticamente nada más con un motorista, una escolta en el vehículo y un vehículo de seguimiento. Pues al vehículo de seguimiento le hicieron varios disparos. No se escuchó ningún pronunciamiento solidario de parte de sus jefes, ni de la presidente, ni del señor secretario de Seguridad. ¿Saben de quién? De la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Ese fue el único pronunciamiento solidario de que abogaba por protección para la secretaria, para la viceministra o subsecretaria de Seguridad. No hubo ningún tipo de
de acción solidaria del gobierno, de otros secretarios de Estado, de otros compañeros de gabinete. Y si la señora Yulisa Villanueva, que es la segunda a bordo de la Secretaría de Seguridad, que tiene bajo su mando a la Policía Nacional, al Escuadrón Tigres, y que también tiene la colaboración de las Fuerzas Armadas de Honduras, pues ¿qué podemos esperar el resto? El resto, Elena, estamos a la mano de Dios. Nos encomendamos al divino creador del universo al salir de nuestra casa y nos encomendamos para regresar a ella. Esa es la verdad. La verdad totalmente, porque uno sale, se apersigna, bueno, las que estamos en la Iglesia Católica es lo que más hacemos cada vez que salimos, porque ¿quién nos protege? En cualquier momento, bueno, hasta incluso les voy a decir de que una vez yo transitando cerca de Casa Presidencial vino uno de esos carros con sirenas, viene y me tiró el carro. Yo voy en mi carril y él venía del lado contrario. Entonces, ¿quién nos protege? Más que nosotros mismos, porque ellos, por creerse autoridad, ellos pueden hacer todo lo que quieran, porque si yo frenaba o golpeaba, la culpa era mía. A mí se me hace esa pregunta, porque la seguridad que nos dan realmente no nos están dando seguridad a nosotros. Mónica, así como los datos que ellos vienen y alardean, que han reducido el tema de los homicidios, las muertes múltiples, pero la realidad serán estos datos como tal, Mónica. Bueno, para comenzar, dicen que los únicos que nos quejamos del estado de excepción y de sus pobres resultados somos parte del crimen organizado, porque es un estado de excepción que no nos ha garantizado la seguridad, no ha dado los resultados que prometieron, más bien nos han quitado garantías constitucionales, que son derechos que deberían de ser inviolables, a menos de que los estemos sacrificando por un tiempo, por un bien mayor, que sería el de erradicar la delincuencia y asegurarnos a nosotros la seguridad. Pero no lo están haciendo. Entonces mejor levanten ese estado de excepción. Y uno les puede decir, con cifras en mano, mire, han aumentado las muertes múltiples, han aumentado las masacres, han aumentado las violaciones, ha aumentado la extorsión, con cifras en mano. Y le van a decir, esa es su percepción. Por lo menos eso fue lo que dijo Gustavo Sánchez hoy, que un periodista le decía. Pero fíjese que los empresarios están diciendo, con cifras, que están teniendo que cerrar sus negocios porque ya no pueden más con el pago de la extorsión. Y esto fue lo que respondió Gustavo. A este tema y consultarle qué sentido tiene también mantener este estado de excepción cuando la extorsión también sigue a la orden del día. Esta queja la tienen tanto la población en general, transportistas, empresarios y microempresarios, que manifiestan que solo un año les dura un emprendimiento debido a que no pueden continuar debido a la extorsión. Bueno, es una apreciación muy personal suya. Es el sector privado quien lo manifiesta, ministro. Sí, insisto, es una apreciación muy personal suya. Nosotros hemos capturado más de 7.000 personas relacionadas con el delito de extorsión y delitos conexos. Sabemos que hay una problemática. Esa es una apreciación muy personal suya. Como no periodista. le dice el periodista, son datos de la empresa privada. Bueno, como le repito, es una apreciación muy personal suya, o sea que ya ni esto importa, ¿verdad? Porque es lo que ellos quieren que sea, lo que ellos quieren que uno crea. A ellos me refiero a todos los funcionarios que tienen contratados del PLR, ¿verdad? Que los tienen en su planilla. Porque es lo que ellos presentan y créanselo. Porque así son las cosas. Ustedes nos pueden presentar a nosotros los datos que sean y se los vamos a rebatir aquí, pero con puro relato, porque eso no es cierto. Se imaginan 4 años de gobierno y han capturado 6.000 personas, a las que, por cierto, no sé en qué cantidad, pero en su mayoría han tenido que dejar ir porque no tienen suficientes pruebas para mantenerlas en la cárcel. Te añado un dato. ¿Sí? Y esto no es parte del relato de Libertad y Refundación, que este año casi se reporta un feminicidio diario. O sea, vamos a razón como de 230 feminicidios en este año. Vamos casi a día que va pasando en el calendario, mujer que va falleciendo o va muriendo víctima de la delincuencia. Si estamos viendo que los funcionarios del gobierno atacan, intimidan, amenazan, utilizan violencia física, psicológica, de todo tipo, digital. Y le desean que, miren, señora consejera José López, le puede pasar lo que le pasó a Juan López. A las diputadas también que hicieron la autoconvocatoria. O sea, mujer que sale en defensa de la democracia es mujer que termina vituperiada por estos
funcionarios. Más que- Entonces, si la población está viendo este comportamiento de las autoridades, ¿cómo no va a saber que se va a salir con la suya y va a quedar en la impunidad un crimen contra una pareja? Sobre todo lo que hablábamos la vez pasada, que la evidencia aquí se pierde en un crimen. ¿Por qué? Porque no tenemos ni siquiera la tecnología para buscar. No tenemos que mandar las pruebas de ADN, ¿dónde me decía? A Costa Rica. A Costa Rica, porque aquí Ajá. no tenemos eso. Y las de la pericia del audio, de los famosos audios conspirativos. Ah, no, Colombia. pero eso sí cuenta. Eso sí, ¿verdad? Ah, sí. Hubo inmediatez. Sí. No, ahí ayer estaban listos. Por eso yo tengo mi argumento así, no nos hagamos los pendejos. Bueno, no nos hagamos. entonces volvemos al tema otra vez. El ministro pues cumplió su labor porque la Policía Nacional únicamente, recordemos que se encarga de capturar a aquellas personas que tienen una orden de captura. Entonces me cruzo los brazos, mira, aquí ya he capturado, ya ¿qué? Pero ¿cuál sigue el proceso? ¿Cuál es el debido proceso? ¿Dónde está la justicia que debería de prevalecer? ¿Por qué no denunciamos todo lo que nos está pasando? ¿Por qué? Porque hay una confabulación porque hay lamentablemente entre los criminales, entre los policías. ¿Por qué no se cambia todo el sistema como tal? ¿Por qué no he escuchado a ningún candidato? Y si tiene esa propuesta, que me lo haga saber. ¿Cuál es su planteamiento para mejorar la seguridad nacional de todos los hondureños, de los que trabajamos para sacar adelante a Honduras? Porque nos importa, porque a nosotros sí nos importa. Y también el ente judicial, aquella persona que garantice la seguridad, el debido proceso, que aquel testigo, si es protegido o no, se le respete lo que está diciendo, porque por ello hay bastante intimidación de toda persona y así de todos aquellos políticos que realmente hablan sin pelos y dicen lo que ellos sienten, se están expresando porque dicen esto no va conforme a la ley. Entonces es lo que está pasando y que viene una intimidación que se está dando con todos aquellos. Por eso le invito a usted, vote este 30 de noviembre. Tenemos que votar este 30 de noviembre. Cafú. Ya no nos hagamos. Digamos las cosas como son. Dice el PLR que quiere elecciones limpias, transparentes, que quiere cuidar y guardar la democracia y que ésta siga como nuestro sistema de gobierno. Bueno, eso es lo que dicen por lo menos en sus discursos. Les digo al pueblo hondureño, el 30 de noviembre habrán elecciones libres y transparentes en Honduras. Eso dice, pero hemos visto sus acciones durante todo el gobierno de Xiomara Castro. Ahora, la que viene o la que quiere venir, que es Rixi, la otra candidata del PLR, también dice querer lo mismo. Veo. Ese es el discurso que nos han tirado durante mucho tiempo. Queremos elecciones libres, independientes, transparentes. Queremos cambiar el rumbo de Honduras y refundar, ya sabemos, ¿verdad? El mismo discurso de siempre. Y los 12 años y tantos meses de dictadura y ta. Pero ¿cuáles son las acciones concretas que nosotros vemos? Persecución a la oposición. Tratar de callar a los medios de comunicación. Tratar de eliminar las elecciones libres. Coartar nuestro derecho al sufragio, pero sin ninguna coacción, ni siquiera de que le den dinero a usted para que vaya a votar. ¿Eso es libre de toda coacción? No. Sí, Libre está a favor de todo eso. Tiene el sistema de justicia. Tiene el Congreso Nacional. Tiene el Consejo Nacional Electoral ahora también agarrado por un antejuicio que les están promoviendo a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, que por cierto es ilegal como todo lo demás que hace el PLR. Nos vamos a enfocar hoy en esto.
Se les está promoviendo un antejuicio a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. ¿Por qué? Estaban en la discusión si se inscribía a Calix y a otro candidato de Valle, y se decía, bueno, pero es que si participaron en las primarias ya no pueden participar en estas otras, en las generales, entonces estos ya no se pueden inscribir, pero luego apelaron a un recurso, tienen el derecho, y este recurso fue a dar al Tribunal de Justicia Electoral porque es el tribunal, ¿sí? Es el que tiene que resolver estos casos. El CNE, parte administrativa, el tribunal ya se refiere a los casos de la justicia, la ley, es la que dirime estos casos. Entonces, bueno, no nos quieren inscribir en el CNE, vamos a apelar al Tribunal de Justicia Electoral. En el tribunal también hay magistrados representantes de Libre, Partido Liberal y el Partido Nacional. Pues bien, cuando revisan estos casos, los magistrados ven que hay precedentes donde ya se hicieron estas excepciones. Y no uno, no dos, no tres, más de 5 precedentes. Entonces, cuando ven esto, un juez puede tomar en cuenta las pruebas, precedentes, obviamente primero la ley, pero también sus conocimientos y tienen sus propios criterios, pues los magistrados son este tipo de jueces en el área electoral. Y 2 de ellos dicen, sí procede, ¿saben por qué? Porque ya hay precedentes de que se ha hecho en otras ocasiones. Entonces nosotros nos vamos a pronunciar a favor de que se inscriba a estos 2 candidatos. Y el del PLR, como siempre, pega el grito al cielo y dice, no, qué barbaridad, tenía que ser el bipartidismo que está queriendo cometer ilegalidades, como siempre, Y luego se inventa el Ministerio Público un antejuicio contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. La Constitución nos dice que no hay nada más arriba del Tribunal de Justicia Electoral. O sea, no hay una sala que esté más arriba que pueda juzgar a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, porque en la Corte Suprema de Justicia no hay una sala de lo electoral. ¿Me explico? Si hubiera una sala de lo electoral, estarían probablemente arriba del Tribunal de Justicia Electoral, pero no la hay. Entonces, habría que esperar que pase el tiempo de que ellos sean magistrados para luego hacerles un juicio si es que tienen argumentos y pruebas para descalificar el propio criterio de un magistrado para aprobar que se ponga estos candidatos en una papeleta. Pero ¿qué es lo que se está haciendo con esta ilegalidad? De decir, vamos a abrir un antejuicio y vamos a crear una sala ad hoc. A quienes se está intimidando no es realmente a los 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, es a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Quiero que ustedes escuchen lo que decía Gustavo Sánchez este día. Es muy importante que le pongan atención a esto. Es algo que nos debe de poner en alerta a todos. La pregunta es, ¿ustedes están abiertos de pedir al Congreso Nacional toques de queda? Que hayan toques de queda. Pregunto porque como está el ambiente político, todo puede pasar. ¿Están abiertos a que solicitarles esto al Congreso Nacional y hasta dónde podrían llegar este tipo de acciones que tomen ustedes? Hablo por el nerviosismo de los ciudadanos más vulnerables, el que anda caminando por todas las calles para poder llegar a su casa y no tiene dinero. No sé cómo contestarle esa pregunta. Mire, nada que ver. No, sé lo que está pidiendo, nada que ver. Otro peligro más. Porque si ya con lo que les estaba diciendo del Tribunal de Justicia Electoral lograron luego que no inscribieran a Jorge Calix, por lo menos, que es el que les parece que es una pieza muy importante dentro del Partido Liberal, y el PLR lo sabe, por eso no lo quieren inscribir. Y lograron que en el CNE no se acatara la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral. Si lograron esto con los consejeros del Consejo Nacional Electoral,
Imagínense con nosotros la población que estamos decididos a ir a votar, pero decididos todos, sobre todo después de lo que pasó en las internas. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Cuando le hacen la pregunta a Gustavo, le dicen, bueno, y con ese temor que tiene la población, para comenzar, ¿verdad?, de que ya han dicho que van a sacar a los colectivos del día de las elecciones y que van a dar resultados a las 12 del mediodía de parte del PLR, pero luego dijeron, no, las vamos a pasar hasta las 8 de la noche. Entonces, le pregunta el periodista, ¿va a haber toque de queda? Y lo agarró en jaque. Gustavo no sabía qué decir, porque no puede decir sí o no. Y tampoco esa pregunta no la voy a responder porque ya no se está respondiendo. En ese momento lo agarró en jaque y nosotros ya vamos viendo entonces, ok, por eso es que en esta misma conferencia dijeron que van a alargar el estado de excepción, porque probablemente se puede venir algún tipo de estado de conmoción, de violencia, quién sabe, no lo sabemos, y podría haber un toque de queda. La cara, si me pueden poner nada más el vídeo, la cara del personaje que está al lado de Gustavo Sánchez cuando le están haciendo la pregunta, él se está riendo y uno dice, claro, es que solo ellos saben. Miren, y lo queda viendo todavía como a ver qué va a responder y se ríe. Cuando le están preguntando, ¿va a haber toque de queda el día de las elecciones? Y se ríe. Y luego Gustavo Sánchez responde, fíjese que no sé a qué responderle ante eso. Esto es algo más que nos debería de preocupar. La intimidación ya no solo va contra funcionarios, sino que va a haber represión contra la población en general. Porque ¿cuál es nuestro plan? Salir a votar mientras podamos, mientras tengamos democracia. Y nosotros aquí en medios de comunicación, hablar mientras tengamos la libertad de prensa. Bueno, lo que denunciaba también Maribel Espinosa, que nos lo mostraba ya Elena, en el Congreso Nacional hubo autoconvocatoria legal. ¿Y qué pasa después de esa autoconvocatoria? Le llevan la contra a Luis Redondo, presidente ilegal del Congreso Nacional, que instala una comisión ilegal también, porque no puede haber una paralela a la del Congreso Nacional y sus sesiones ordinarias que fueron ampliadas. Y Maribel Espinosa le dice a Luis Redondo, no tenés que andar gastando dinero del erario público para pagarle a tu comisión legal de que averigüe quién fue el responsable de la publicación en ciertos medios escritos de la autoconvocatoria. Fui yo. Si tenés algo en contra de esto, vení a buscarme a mí, no tenés que investigar nada. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó con Maribel? ¿Cuál fue la denuncia que vimos? Estos carros afuera de su casa, intimidación. Y Gustavo Sánchez dijo, sí, pero se mandó a investigar esto y resulta que es parte de una investigación criminal. Esto no es una intimidación en contra de la diputada. Realmente. ¿Vamos a navegar con la bandera de pendejos? No. Ya sabemos qué es lo que está pasando. Persona que se le pone enfrente al PLR para detenerlos en las ilegalidades, le va a suceder esto. ¿Tenemos miedo? No tenemos miedo. Pero esto es lo que tenemos que enfrentar en estos momentos y van a ir arreciando todavía más y nosotros tenemos que ir apretando la defensa. Parece que existe una conspiración, me dice Elena, de los tres poderes del Estado. Es que aquí no parece, Elena. A ver, digamos las cosas como son. No, claramente, y por eso uno se da la tarea de escuchar quienes son expertos en este tema. Hablo pues del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, don Ibis Discoa, quien dice, ¿por qué? ¿Por qué lo dice de esta manera? Por el accionar de justamente la representación de Libre en el Tribunal de Justicia Electoral, asimismo de Marlon Ochoa en el Consejo Nacional Electoral, que han agudizado todo este proceso electoral desde un inicio, recordemos, desde que inició este año. Entonces, hay una confabulación de los tres poderes del Estado para que no hayan elecciones. Eso no lo podemos permitir. Debe ser que existe una conspiración de los tres poderes del Estado para que el 30 de noviembre no se lleven a cabo elecciones. Porque en un país de leyes, en un país donde las instituciones predominan,
en un país serio estas circunstancias no se deben dar. Que uno de los consejeros del CNE, a pesar de que lo requieran, no concurre a las sesiones para los cuales llamado, o que uno de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral también no concurre, y que sea dentro de las mismas instituciones que se promuevan denuncias contra sus compañeros. Eso hasta ahora se ve, pero también ellos llevan responsabilidad porque la no concurrencia están incurriendo en el delito de traición a la patria porque están alterando la soberanía nacional. En el caso del abogado Marlon Ochoa, ¿verdad? También, y del abogado Morazán. Los dos casos son similares. A los dos habría que aplicarle esta disposición de la Constitución de la República porque con su no comparecencia a un órgano colegiado están alterando la soberanía nacional. Es tan sencillo como decir de que me convocaron a una reunión de trabajo y yo no voy porque yo no soy de acuerdo. Entonces, pero a mí me van a despedir con todas las de la ley porque no me presenté. Pero claro, como ellos están bien bautizados y apadrinados por quienes hoy están en el poder, porque justamente son ese poder que representan en estas instituciones electorales, no pasa nada. Pasa a los que se oponen a lo que ellos de verdad quieren, Mónica. Entonces, por ello, de nosotros depende el 30 de noviembre tempranito ir a votar. Sí, y bueno, retomando este tema, ¿verdad? Porque también hablaba del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral y de cómo están manipulando a los magistrados de ambos organismos, de ambas instituciones, para que se haga lo que quiere el PLR. O sea, elecciones de la manera del PLR o no hay elecciones, punto. La abogada Cosette tenía una postura bien firme en cuanto al fallo del Tribunal de Justicia Electoral. Y quiero que, por favor, lo dejemos en pantalla para ver la diferencia entre lo que ella decía 5 días antes de que la llevaran al Ministerio Público sin la presencia de su abogado porque no le permitieron la entrada. No le permitieron la entrada al abogado de Cosette López al Ministerio Público cuando ella fue requerida en calidad de testigo. Ese fue el argumento del Ministerio Público. No necesita abogado porque viene en calidad de testigo. Y Dagoberto lo denunció. ¿Cuál era la postura de Cosette? Cosette decía, las resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral son firmes y deben cumplirse. Mire, ahí está, dice 5 días. Y luego, después de que sale del Ministerio Público y se hace la sesión del Pleno en el Consejo Nacional Electoral, no sabemos qué fue lo que pasó, pero la opinión de Cosette López es que no votó a favor de la sentencia del TJE para las papeletas de los departamentos de Olancho y Valle. ¿Qué pasó dentro de ese Ministerio Público donde solo estaba la abogada Cosette y no le permitieron la entrada ni siquiera a su defensor? O sea, ella en estado de indefensión y ante las autoridades del Ministerio Público. Yo entiendo que nosotros aquí tenemos una postura bien clara sobre la forma de gobierno en la que nosotros vivimos y cuáles son los atentados que dan pie a una sucesión constitucional, un golpe al Ejecutivo, una transición en el gobierno que no fuera por la vía de las elecciones. Y eso fue justamente lo que pasó en el año 2009, que muchos factores confluyeron para que se diera un golpe al Ejecutivo. Pero lo que estamos viendo en este momento es otra situación muy similar a la del 2009, donde se están cometiendo una serie de acciones ilegales como para fomentar que esto vuelva a pasar. Rodrigo. Sí, yo creo que en la vida hay que definirse. Y yo lo tengo bien claro. Yo soy antilibre. Siempre lo he sido. Desde la génesis de ese partido. Es más, soy contragolpista, no soy golpista. Quien quiso dar el golpe es don Manuel Zelaya Rosales, al alterar la forma de gobierno, convocando a una consulta popular que derivaría en la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente prohibida por la Constitución.
Pero ¿saben por qué me considero antilibre y contragolpista? Ellos violan la ley consuetudinariamente a cada momento, a cada segundo, a cada minuto, cada día, cada semana, cada mes que han estado en el gobierno. Yo no. Yo soy un ciudadano respetuoso de la Constitución y de sus leyes. Es más, yo nunca me he metido en ningún problema con la ley. Ellos insultan, ellos amenazan. Yo no, yo argumento, yo escucho, yo rebato con argumentos. Es más, mi carrera me ha obligado a sustentar mis argumentos con leyes, con códigos, con citas de personajes, con entrevistas. Ellos roban a manos llenas. Yo no. Yo no soy funcionario público. Es más, con el sudor de mi frente pago los impuestos. Incluso tengo que llegar a acuerdos de pago por tanta carga tributaria, tanto impuesto personal y tanto impuesto municipal. Eso sí, no me escapo del pago del impuesto sobre ventas, ni busco hacerlo. Eso lo pago religiosamente, exijo las facturas. Ellos nos ven a nosotros como conspiradores, nos ven como oligarcas, nos ven como lamebotas, nos ven como pitiyanquis, nos ven con mucho odio, nos desean el mal e incluso la muerte. Yo no. Yo no les deseo la muerte, ni les deseo el mal. Lo único que deseo es que nunca más regresen al poder. Por eso, y por otras razones que me reservo, me considero antilibre. Y estás en todo tu derecho. Todos estamos en nuestro derecho. Todavía vivimos en un país donde tenemos este tipo de libertades, cosa que el PLR nos quiere quitar. Porque para ellos el mundo perfecto es el mundo donde todo el mundo piensa y hace lo que el PLR dice. Pues nosotros aquí nos pronunciamos según el criterio de cada quien. Y eso hay que respetarlo. Pero para donde nos quiere llevar el PLR, eso no va a existir. Y usted va a tener que pensar y hacer como ellos dicen. Cafu. El expresidente Manuel Zelaya Rosales, dueño y presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Política Libertad y Refundación SADCB, nunca ha escondido sus sentimientos. ¿Para qué es que ha necesitado con ansias llegar al poder? La Asamblea Nacional Constituyente es el proyecto de la salvación de Honduras. No lo vamos a hacer desde la llanura. Es mentira. No tenemos la capacidad de doblarle la mano al Congreso, de doblarle la mano a los militares, de doblarle la mano a los gringos. La única forma es ganar las elecciones y los comandos insurreccionales tomar el poder y convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el camino. Bueno, don Mel Zelaya, si no gana, arrebata. Y por eso hace unos cuantos años dijo esta frase de que la única manera de llegar al poder era a través de las urnas. Y una vez ganando la elección, pues era la situación pasaba por no dejar arrebatarse el poder. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Pues un día cualquiera comparecieron ahí en Casa de Gobierno el jefe de las Fuerzas Armadas y el secretario de Seguridad, que es la máxima autoridad de la Policía Nacional. Y ambos han tratado de vender una confianza más falsa que un billete de 3 lempiras, que no existe. Han tratado de vendernos la idea de que vayamos a elecciones, que el voto es sagrado y que se va a respetar. Celebremos la fiesta electoral. No tenemos nada de qué preocuparnos. Pero viendo los antecedentes de su actuación, pues más bien nos llenan de miedo esas invitaciones proveniendo de un Roosevelt Hernández, quien se ha tomado la tarea de pues hostigar a más no poder a una consejera como Cosette López, o de un secretario de Estado como don Héctor Gustavo Sánchez, que no sabe cuándo se va a suspender el estado de excepción, o que manda operaciones encubiertas cerca de la casa de la diputada
Maribel Espinosa, una de las cabezas del grupo de los autoconvocados. Ahora, ¿le podríamos creer a don Roosevelt Hernández cuando nos dice que la decisión de los hondureños en las urnas será respetada por este gobierno? ¿Podemos creerle estas palabras? Su decisión, además de ser sagrada para nosotros, sabemos la importancia que es no solo para usted, sino que para toda la población hondureña, y estaremos en alerta permanente en ese tiempo. Ahora, estando en el estado de indefensión en el que estamos y que la policía ya vemos que es una policía de carácter político, podemos creerle al secretario de Seguridad que lo que vamos a celebrar el 30 de noviembre es una fiesta electoral. Después del hostigamiento que han sufrido en menos de una semana el presidente del Tribunal de Justicia Electoral, el abogado Mario Flores Urruti, en su vivienda, y también en su vivienda una de las líderes del grupo de diputados autoconvocados, la diputada Maribel Espinosa. Vimos aquí los operativos encubiertos cerca de su casa, sin justificación alguna. ¿Podemos creerle también a la máxima autoridad de la policía? Confíen en sus instituciones, confíen en las Fuerzas Armadas, confíen en la Policía Nacional y celebremos ese día como lo que es una fiesta democrática para el pueblo hondureño. ¿Saben qué? Tengo que rectificar. No podemos sentir temor. Tenemos que llenarnos de valor más bien y acudir en masa, de forma pacífica, respetuosos de la ley, sin dejarnos llevar por las provocaciones que seguramente tienen planificado ya los grupos de choque de Libertad y Refundación. Ahí deberán estar tanto la policía como el ejército para cuidarnos a los ciudadanos. Total, con nuestros impuestos es que pagamos los sueldos de don Roosevelt y de don Gustavo Sánchez. Sueldos onerosos, viajando con las escoltas que les ha proveído el Estado y que le ha quitado a otros funcionarios como la secretaria, a la viceministra o subsecretaria Yulisa Villanueva. Son dispositivos carísimos. De alguna forma hay que mantenerlos y solo con nuestros impuestos. Pues bien, sí hay una situación que hay que destacar, Elena, en este momento, y es que a pesar de que don Roosevelt sigue creyendo que tienen un puño, pues a toda una institución como las Fuerzas Armadas, lo cierto es que cada día que pasa, cada semana que vamos registrando en el calendario, vamos confirmando que su liderazgo es muy débil. Hay muchas filtraciones, hay muchas versiones acerca de una supuesta múrmura, una disconformidad cada vez más creciente dentro de la institución castrense, Elena. Así es, y antes de continuar, darles las declaraciones del general en condición de retiro, pues también como usted lo mencionaba, si realmente quienes hoy están en el poder se sintieran muy seguros, realmente no tendrían que hacer una movilización trayendo gente, financiándole, porque ellos se van a hospedar en la Vía Olímpica. Entonces, si realmente tienen aquel voto honesto, sincero, ¿por qué van a gastar entre 5 a 10 millones casi diarios, como lo denunció un diputado de oposición? Y lo quisieron callar diciéndole, usted cállese, que usted es diputado y es doctor y nosotros los doctores no sabemos de números. Vea usted, de esa manera tan tajante vino el doctor Marco Eliud Girón y le habló de esa manera a aquel diputado que dijo, me están comunicando que si realmente tuvieran gente honesta por las acciones que ustedes están haciendo, no necesitarían movilizar gente para decir, esta es nuestra fuerza, nosotros contamos con tanta gente. Lo que si bien es cierto es que dentro de la institución castrense cada vez es más latente el descontento de todos aquellos militares. Es cierto, hasta la propia cúpula en un momento le puede decir, sí jefe, pero por detrás, ¿qué es lo que está pasando? Y esto se lo han hecho saber al general en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas. Vea lo que él dice. Desde que el jefe del Estado Mayor Conjunto entró a un ámbito de discursar políticamente, desde ese momento creó una especie de cisma silencioso institucional. Digo silencioso porque lo que le llamamos la múrmura al interior de las Fuerzas Armadas no trasciende más allá de lo que
de lo que constituye una protesta personal al mando, por la naturaleza misma de las Fuerzas Armadas. Pero voy a citar un caso en este momento que es muy delicado, y es cuando en declaraciones del jefe de Estado Mayor Conjunto respecto a una consulta que se le hace de lo que pretende Libertad y Refundación permanentemente, y creo que lo tiene en su plan de gobierno, de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, él deja como una expresión válida de él que está de acuerdo. Esto es lo que nos está pasando dentro de la institución castrense, que él viene y lo revela, porque él sigue con muchos dentro de la institución hablando, dialogando qué es lo que está pasando. Yo a ustedes más de una vez se los he dicho, yo quise formar dentro de esta institución por la disciplina, los valores que ellos están, pero hay cosas tan cotidianas que uno dice, realmente está en la institución que nos representa, con aquel orgullo que uno los miraba y sentía el orgullo de las Fuerzas Armadas que representan a Honduras. No, porque él cada vez está siendo más obvio en sus comentarios, diciendo y hablando sobre su alineación política, y esto no puede continuar. Así que espero que todo aquel militar que realmente sabe respetar la Constitución de la República hable y no se quede callado cuando vea que no se está llevando a cabo el debido proceso. Bueno, Mónica, me llama la atención un llamado que ha hecho la heredera de la dinastía política de los Zelaya Castro, la diputada Xiomara Hortensia, conocida como La Pichu. Ella ha posteado un mensaje en su red social que, fíjate que pensándolo bien, me parece que ni ella misma confía en el dispositivo que se le ha encargado al Ejército y a la Policía Nacional, sino que tiene que recurrir a sus mismos colectivos para, dice ella, que defender los votos. ¿No será que para hostigar a los otros miembros de los otros partidos políticos? Bueno, es que si leemos toda la publicación, te vas a dar cuenta lo que ella está diciendo. Y no sé realmente por qué lo está dando a conocer. ¿Será por sacarnos más de quicio? Porque ya realmente que nos tienen hasta acá. Ya queremos salir de este siguiente proceso de las generales porque sí queremos ir a votar. Pero ya salir de este tema de la política y de tanto pleito en el que nos tienen involucrados a todos, porque nos han metido a todos, porque tenemos que estar alertas. Pero miren cómo les gusta estarnos puyando desde las redes sociales. La Pichu, la hija de la pareja presidencial. El día de la elección, el documento que manda es el acta, donde se da fe que cada hombre, mujer y joven fue a la urna. En esa acta, esos 100 revolucionarios de cada mesa deben cuidar las firmas de la mayoría de los miembros. 100 revolucionarios de cada mesa. O sea, ¿cuánta gente del PLR va a haber por mesa? Pero no precisamente cuidando los votos. Y si es que realmente hay 100, no lo sé. Pero aquí viene otra intimidación, que ya nosotros vamos a ir a las urnas pensando cuánta gente del PLR va a haber en el centro de votación y para qué, cuál es el propósito. Pero bueno, dejemos esto a un lado porque temor nadie de nosotros tiene. Y sigamos leyendo. El conteo en el nivel presidencial, diputados y alcalde. Pero esos 100 revolucionarios tienen que estar a las 4 de la mañana en la urna que le corresponde, en esa urna que les toca cuidar. Y ese día, esos 100 compañeros revolucionarios tienen que estar atentos, no hay permiso para parpadear. El pueblo en la fila a las 6 de la mañana, los revolucionarios en la mesa a las 4 de la mañana. Y escuche esto. Y a las 12 del día las urnas estarán llenas del voto a favor de Rixi presidente. ¿A qué hora dijo Rixi en un inicio que iba a dar a conocer los resultados? A las 12 del día. ¿Y qué está diciendo la Pichu aquí? Al mediodía. Que a mediodía las urnas ya tienen que estar llenas del voto de Rixi presidente. Ah, pues sí, todos repitiendo el mismo guión. Vamos por partes, dice la Pichu, no te estoy interrumpiendo.
A las 12, las urnas llenas, Rixi presidente. Pero Rixi en San Pedro Sula, para venir a trabajar a los barrios y colonias, ocupa a su alcalde. No me vayan a decir que yo voy a andar con otro alcalde. Yo voy a andar en San Pedro Sula con Padilla Sunseri, a quien, por cierto, le permitieron la inscripción y a ese sí no se la debieron haber permitido, ¿verdad? Bueno. Entonces, la urna de alcaldes tiene que estar llenita de votos, dice. Para eso es necesario el Congreso y en el Congreso plancha, todito libre. Los que antes decían, Mónica, línea continua a muerte. Exactamente. Bueno, ya vamos dando en el punto. No, es que no. Simplemente ellos están dando claro que quieren que todo sea libre, cada departamento, cada alcalde, cada diputado, todito libre. Y realmente hago porque yo me acuerdo, no olvido una pared que yo miré cerca aquí del Banco Centroamericano de Integración Económica en Tegucigalpa, donde decían línea continua a muerte. Ahora vienen y dicen, no, es que hay que votar todito, porque necesitamos 65 diputados y todos de libre para nuestro pueblo hondureño. Prometo una cosa para el próximo Congreso que seguramente va a ser opositor en su mayoría. Prometo algo. Recoger firmas para presentar una iniciativa ciudadana para cambiarle el nombre a Libertad y Refundación, eliminarle la frase libre. Eso me comprometo como ciudadano responsable y en mis 5 sentidos. Así que, CAFU. Mire, ve, no dejemos que los políticos nos roben la Navidad. A todos nos encanta. Por lo menos ese momento nos llena como familia. Nos hace una reflexión de todo lo que hicimos durante un año. Pero lo que está pasando es que el gobierno nos está robando el bolsillo. ¿Por qué? Porque la canasta básica está por las nubes y ni siquiera llegamos a la época de diciembre. Entonces los candidatos andan paseando, pero no escucho a ninguno decir cuál es su propuesta para la regulación de precios, tanto de los combustibles como los productos de la canasta básica. Si lo tienen, háganmelo saber para yo comunicar que realmente se están preocupando por el pueblo hondureño. Y a propósito de la Navidad y de la vincha de Elenita, que gracias por traer, la verdad nos trae alegría aquí al guión, pero parece que va con el guión de Venezuela. Acuérdense que al socialismo del siglo XXI le gusta adelantar las elecciones, ¿verdad? Desde octubre las están celebrando. Ni les demos idea, porque ya también lo ponen aquí. No se deje intimidar. Yo sé que todo lo que estamos viendo, por lo menos en mi generación, no lo habíamos visto antes. La democracia se respetaba desde que volvimos a la institucionalidad, a la democracia, con la nueva constitución, ya con todas esas barreras que pusieron los constituyentes para que no se permitieran los vicios del pasado. Y estamos viendo que otra vez se están queriendo cometer las mismas ilegalidades y se están cometiendo las ilegalidades que pasaron en el 2009, siempre con las mismas caras, las caras de los Zelaya. Pero usted no se deje intimidar, vaya a votar, independientemente de lo que escuche, porque todos estos fuegos que van prendiendo los del PLR en diferentes partes de las instituciones, las secretarías, los poderes del Estado y diferentes partes del país, son intencionales para disuadirnos que vayamos a ejercer el sufragio. El expresidente y propietario de Libertad y Refundación S.A.D.C.B., don Manuel Zelaya Rosales, está dando la última batalla política. Doña Xiomara Castro está en la recta final de su mandato. Creo que ambos deberían de sentarse en una mesa con una tacita de café a reflexionar cuál es la herencia política que están dejando ambos. Porque tienen familia, hijos y nietos. Y por lo que estamos viendo ahorita, en este momento, seguramente en el futuro, pronunciar las palabras Mel o el apellido Zelaya, o pronunciar el nombre Xiomara y el apellido Castro, será prohibido en Honduras. Y no por una ley, sino porque habrá que olvidarlos para siempre. CAFU.